Decíamos que ante la primera exposición a un antígeno vacunal, la respuesta que se producía era la respuesta primaria y la exposición posterior o una segunda exposición se denominaba respuesta secundaria. La respuesta secundaria es mucho más intensa y mucho más duradera que la respuesta primaria. Hay algunas vacunas que con una sola dosis producen una muy buena respuesta inmunitaria y no es necesario hacer o realizar nuevas dosis. En cambio, hay otras vacunas, principalmente contra algunas bacterias, en las cuales hay que realizar varias dosis para tener una buena respuesta inmunitaria con una muy buena producción de anticuerpos para tener cobertura contra estas enfermedades. Cuando nosotros apreciamos los dibujos de las curvas de la respuesta primaria y secundaria, podemos distinguir en esas curvas 4 fases. La primera fase es la fase de latencia, en la cual es el tiempo que transcurre entre la exposición al antígeno y la detección de los anticuerpos. La segunda fase es la fase exponencial, en la cual hay un aumento sostenido en la producción de anticuerpos, que lo vemos como el ascenso de la curva. La tercera fase es la de estabilidad o meseta, en la cual los títulos de anticuerpos se estacionan. Y por último tenemos la fase de declinación, en la cual hay una disminución progresiva de los títulos de anticuerpos. De acuerdo a si los anticuerpos son producidos por el propio organismo o son transferidos a ese organismo sin que éste los produzca, podemos decir que la inmunidad la dividimos en activa y pasiva. Activa cuando el propio organismo produce los anticuerpos y pasiva cuando los recibe sin producirlos. A su vez, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva la podemos dividir en natural y artificial. Entonces, por ejemplo, una producción de anticuerpos activa, natural, sería, por ejemplo, cuando uno contrae una enfermedad. Y una producción activa de anticuerpos en forma artificial sería con la vacunación. La inmunidad pasiva natural, o sea, una transferencia natural de anticuerpos, ocurre, por ejemplo, en el pasaje de anticuerpos de la madre al feto, a través de la placenta, por ejemplo, o a través de la mamá al hijo, a través de la lactancia materna, por ejemplo. Y una inmunidad pasiva artificial sería, por ejemplo, cuando un organismo ya recibe los anticuerpos previamente formados. Por ejemplo, con una gamma globulina para una determinada enfermedad o con el toxoide para el tétano, por ejemplo, que son aplicados y ya recibe los anticuerpos previamente formados. Las vacunas se pueden clasificar de acuerdo a una clasificación sanitaria. Podemos decir que tenemos las vacunas sistemáticas del calendario y aquellas que no están incluidas dentro del calendario como algo obligatorio y que son muchas veces opcionales. Por ejemplo, aquellas vacunas que, por ejemplo, cuando uno va a viajar a una zona endémica de una determinada enfermedad, por ejemplo, cuando se va a viajar a Brasil, por ejemplo, se tienen que vacunar contra la fiebre amarilla. La fiebre amarilla no es una vacuna que todas las personas la tienen que recibir, pero sí cuando uno viaja a una zona endémica se tiene que colocar esa vacuna. Esas serían no sistemáticas u opcionales. También podemos clasificar a las vacunas de acuerdo a si dos o más vacunas se aplican por vías diferentes. Podemos decir que la aplicación de esas vacunas es de forma simultánea.
O si dos o más vacunas se aplican en una sola administración, podemos decir que esa administración de vacunas es combinada. La ventaja de esto es que aumenta la probabilidad de completar esquemas de vacunación incompletos, evita las oportunidades perdidas, no produce disminución en los títulos de anticuerpos, no aumentan las reacciones adversas y facilita el trabajo del personal. A su vez también a las vacunas las podemos clasificar de acuerdo a una clasificación microbiológica en vacunas vivas atenuadas o muertas o inactivadas, de acuerdo a cómo sea la fabricación de esa vacuna y cómo está compuesta. Tanto sean vivas atenuadas o vacunas inactivas o muertas, pueden ser para virus o para bacterias. Como característica general, las vacunas deben ser seguras y eficaces. Y para que una vacuna sea segura y eficaz, se tienen que cumplir 5 pasos que tienen que estar en forma correcta. Que el sitio de aplicación sea el adecuado, que la vía de aplicación sea la adecuada, la dosis que sea la que corresponde para cada edad, la vacuna tiene que ser la correcta para esa persona y en esa dosis, y que la persona la pueda recibir, ¿sí? O sea que sea inmunocompetente, o sea que no tenga problemas en inmunidad. Hay algunas enfermedades las cuales producen disminución en la inmunidad o inmunodeficiencias, en las cuales hay ciertas vacunas que no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque si se le aplican vacunas que tienen en su composición virus vivos atenuados, esa persona no tiene un buen sistema inmune para defenderse, son virus vivos atenuados lo que se le están inyectando y puede presentar la enfermedad que puede ser grave para esa persona. De acuerdo a la vía de administración, nosotros podemos aplicar las vacunas por vía oral o por vía inyectable. Vía oral, actualmente una sola vacuna que se aplica vía oral en nuestro calendario. Hasta el mes de junio de este año eran 2 vacunas las que se aplicaban vía oral, la Sabin y Rotavirus. La vacuna Sabin ya no se aplica más vía oral y sigue aplicando contra el rotavirus. El rotavirus es un virus que produce una infección que en los más pequeños puede ser grave, produce cuadros de gastroenteritis, o sea, cuadros de vómitos y diarrea, y la vacuna lo que previene son estos cuadros graves de gastroenteritis en esos chicos. No se recomienda repetir la dosis de rotavirus o la vacuna de rotavirus si el chico la vomita, por ejemplo, y la lactancia materna no interfiere con la inmunización. Cuando aplicamos en forma inyectable las vacunas, nosotros, de acuerdo a si la vacuna se tiene que hacer en forma intramuscular, subcutánea o intradérmica, el ángulo de aplicación es diferente, o sea, el ángulo entre la aguja y la piel. Si es intramuscular, es un ángulo de 90 grados, si es subcutáneo es un ángulo de 45 grados y si es intradérmica es un ángulo de 15 grados. La única vacuna que se hace en forma intradérmica es la BCG, que es contra la tuberculosis, o sea, se hace con un ángulo de 15 grados y es una vacuna que al hacerse en forma intradérmica es la que deja la marca, la cicatriz en el brazo. Los sitios de aplicación de las vacunas inyectables son 2. En el muslo se aplica en el vasto externo, ¿sí? Y en el brazo se aplica en el deltoides. Estos son los 2 lugares de aplicación inyectable de las vacunas. La cara anterolateral del muslo superior o músculo vasto externo. Esta localización está indicada para recién nacidos, lactantes y niños menores de 12 meses. O sea, en aquellos chicos que todavía no caminan, se aplica
en el muslo. El decúbito supino, o sea, acostarlo a los chicos boca arriba, es la mejor posición para colocar al niño al estar el muslo más relajado. El músculo deltoide del brazo en mayores de 1 año y en adultos. En los glúteos, las vacunas no se aplican más. ¿Por qué no se aplican más? Antes se aplicaban en el cuadrante superior externo de los glúteos. No debe usarse más para inmunizaciones, en especial en los lactantes, pues se corre el riesgo de lesionar el nervio ciático. La región glútea de los niños está formada principalmente de grasa, por lo que si se administra la vacuna en esa zona, la velocidad de absorción podría quedar disminuida. Este es el calendario nacional de vacunación actual, en el cual ya en este calendario ya se ha sacado la vacuna Sabin, que era contra la poliomielitis, que se daba vía oral, y ya únicamente queda en el calendario la vacuna Salk, que es para la poliomielitis y es inyectable. ¿A qué llamamos oportunidades perdidas de vacunación? Son todas aquellas situaciones en las que un menor con su madre o acompañante concurre a un servicio de salud o son visitados en sus casas y no se les aplican las vacunas necesarias a pesar de no tener contraindicaciones. O sea, se los tendría que vacunar y por ciertas razones no se los vacuna. Eso es lo que se denomina oportunidades perdidas de vacunación. ¿Y por qué se pueden deber las oportunidades perdidas? Y por falsas contraindicaciones. O sea, muchas veces un chico puede estar con moco, con catarro, con tos, o tener alguna otra enfermedad banal y que no es una contraindicación para vacunarlo y por esa razón no se lo vacunan, ¿sí? En realidad, todas esas enfermedades frecuentes en los chicos y que no llevan ningún tipo de riesgo no son una contraindicación para vacunar. Muchas veces por ahí se puede posponer unos días la vacunación si es un cuadro febril con fiebre alta. Hasta que no mejore ese cuadro febril no se tendría que vacunar, porque muchas veces después no se sabe si esa fiebre es por las vacunas o es por el cuadro que está teniendo. Pero en general, si son febrículas o si son episodios febriles esporádicos, no son contraindicaciones para aplicar las vacunas. Otras oportunidades perdidas se deben muchas veces a la actitud del personal, a logística y organización, o sea, a los horarios que tienen, por ejemplo, los centros de salud, a si está el personal de enfermería que tiene que vacunar, los horarios en los cuales vacunan, ¿sí? Que a veces son restringidos, que no están abiertos todo el día. O sea, todo eso lleva a que gente que se tiene que vacunar no se vacune y a eso denominamos oportunidades perdidas. Cuando se aplica una vacuna, en el certificado de vacunación, ¿sí? Deben estar anotados los siguientes datos. La fecha de la dosis es importante porque al aplicarle una vacuna tenemos que colocar la fecha para poder indicarle a esa persona cuándo tienen que volver o cuándo es la próxima vacuna. Anotar el número de lote de la vacuna, importantísimo por si hay reacciones adversas o por si esa persona que se vacunó contra una determinada enfermedad padece luego esa enfermedad, hay que buscar bien el número de lote para ver qué pasó con esa vacuna. Firma y sello del vacunador responsable y el lugar donde se lo vacunó. También deben completar los registros de uso interno del vacunatorio. Y si presentan carné del mal estado, hay que hacer un nuevo carné, hay que traspasar las dosis con fecha en que fueron aplicadas, escribir es copia fiel del original, firmarlo y colocarle el sello para que tenga validez. Un correcto registro facilitará la recuperación de la información ante pérdidas, evita revacunaciones innecesarias y ayuda a un control de los posibles efectos adversos. Se debe explicar a la persona o al acompañante la importancia del carnet de vacunas como un documento que le debe servir para toda su vida. Como para terminar, algunos mitos y verdades con respecto a la vacunación.
Mito 1. Antes de la implementación de las vacunas, la mejoría en las condiciones de higiene ambiental había hecho disminuir las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, las vacunas no son necesarias. Eso es falso. Si bien el agua potable, como decíamos al principio, y el lavado de manos protegen contra enfermedades infecciosas, muchas otras se pueden propagar independientemente de la higiene. Mito 2. Las vacunas producen enfermedades o efectos secundarios nocivos que se desconocen a largo plazo. Falso. Las vacunas son seguras. La mayoría de las reacciones por vacunas son leves y temporales y no hay evidencia científica que apoye estos reclamos. Es más probable padecer un trastorno grave por una enfermedad prevenible por vacunas que por una vacuna. Mito 3. Las enfermedades prevenibles por vacunas están eliminadas en algunos países, por lo que no hay motivo para vacunarse. Falso. En un mundo globalizado, los agentes infecciosos que siguen circulando en algunas partes del mundo pueden atravesar fronteras geográficas e infectar a una o más personas no vacunadas. Y si esto ocurre en una población mal vacunada, puede dar lugar a un brote epidémico. ¿Sí? Por consiguiente, hay dos motivos para vacunarse: la protección individual y la de la comunidad. Mito 4. La administración simultánea de más de una vacuna aumenta el riesgo de los efectos secundarios y puede alterar el sistema inmunológico al producir una sobrecarga del mismo. Esto ya lo habíamos hablado, eso es falso. Se aplican en forma simultánea las vacunas, eso no sobrecarga el sistema inmunológico y se acuerdan que dijimos también que eso ayuda a que no haya oportunidades perdidas de vacunación y a mejorar el carnet de vacunas en aquellos chicos que por ahí tienen un carnet de vacunas o un programa de vacunación atrasado. Mito 5. La infección natural es preferible a una vacunación. Falso también. La infección natural crea inmunidad, pero si esta infección es severa puede producir complicaciones graves e incluso la muerte. Lo habíamos dicho con respecto, por ejemplo, a hepatitis A. La hepatitis A era una enfermedad que habitualmente produce en los chicos un cuadro que no es grave, pero en un porcentaje bajo se podía complicar y podía ir a una insuficiencia hepática que el chico tenía que ir a trasplante hepático porque si no produce la muerte. Lo dijimos al principio también que a partir de la vacunación contra hepatitis A, los casos de trasplante hepático han disminuido en forma importantísima. Y la inmunidad de la vacuna es similar a la infección sin exponer a las personas a esos riesgos. Las vacunas contienen timerosal, lo cual podría provocar enfermedades. El timerosal es un conservante, pero no hay evidencia científica que sugiera una relación causal entre este componente y algunas enfermedades. Mito 7. La vacuna triple viral, sarampión, rubiola y paperas causa autismo. Eso es falso. Esto fue a partir de un estudio que se realizó. Tenía muchas irregularidades del estudio, pero desgraciadamente esto despertó temores, lo cual hizo que bajaran las coberturas de vacunación con la consiguiente aparición de brotes de estas enfermedades. Hoy la evidencia científica favorece el rechazo de una relación causal entre la vacuna y el autismo. Mito 8. Si los niños presentan una enfermedad leve como catarro, diarrea leve, rinitis, no pueden ser vacunados. Eso lo dijimos y es falso. No vacunarlo es una oportunidad perdida de vacunación. El mito 9. Si el niño ha interrumpido su calendario de vacunación, debe reiniciarlo. Falso. Únicamente hay que completar las dosis faltantes. Y el mito 10, si el niño está tomando antibióticos, se encuentra en periodo de convalecencia de una enfermedad, no puede ser vacunado ya que la vacuna no va a producir inmunidad. Eso es falso también y también entra dentro de lo que podríamos llamar como oportunidades perdidas de vacunación. Espero que con todo esto les pueda servir a ustedes cuando estudien el tema de por qué son tan importantes las vacunas.